Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Dos realidades, una política, la otra social. La política, el bochorno, en el Congreso, en la Cámara de Diputados más precisamente, oficialismo y oposición que no se pusieron de acuerdo sobre las sesiones remotas, presencia de la oposición que vota pero esa votación no vale. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo sigue esto en particular? La otra, la social que tiene que ver con Juan Carr, el fundador de la Red Solidaria. Cómo se trabaja en tiempos de pandemia, qué se hace por la gente en situación de calle, por aquellos que se ausentan de su hogar, por las inundaciones, si las hay. Bueno, de todo eso hablaremos luego de estos títulos. Fuerte clima de tensión en la Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados. No estaba aprobada la prórroga de lo que son las sesiones remotas. Finalmente se aprueban, pero Juntos por el Cambio dice vamos a estar presentes. Están presentes en el recinto y sin embargo, bueno, se produce un bochorno. Y sobre ese bochorno y sobre la salida, será judicial, será política, queremos hablar con el diputado Pablo Tonelli, diputado por Juntos por el Cambio y miembro del Consejo de la Magistratura. Hola diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Encantado de saludarlo. Buenas noches. Pablo, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo espero que esto tenga un final razonable y encontremos un punto de acuerdo con el oficialismo y con los demás bloques de la Cámara para que la Cámara sesione normalmente, de manera presencial, de manera remota, de manera mixta, pero que funcione sobre la base de un acuerdo. Yo el otro día, el martes, en mi intervención en la Cámara, señalé y destaqué la necesidad imprescindible de que la Cámara funcione con reglas. Lo que ocurrió el martes es que sesionamos sin reglas claras, sin reglas acordadas entre todos, y por eso fue una sesión tan peculiar y poco ejemplar. Entonces, mi aspiración es que en las próximas horas, en los próximos días, encontremos puntos de acuerdo con el oficialismo y con los otros bloques y podamos o renovar el protocolo de sesiones remotas o ponernos de acuerdo en cómo seguir de aquí en más. Eso sería lo más saludable y lo más provechoso. ¿Consideraron ausentes a los que estaban presentes en el recinto? Bueno, esa fue una de las particularidades de esta sesión tan extraña, en la cual los que estábamos presentes figurábamos como ausentes, los que estaban ausentes figuraban como presentes. Esto es una paradoja que solo se explica por esa falta de reglas a las que yo aludí antes. Claramente constituye una irregularidad que nosotros explicamos y denunciamos en la sesión. En la sesión se aprobaron dos proyectos, uno que tiene que ver con beneficios para el turismo, el otro que tiene que ver con mayores penas contra la pesca ilegal. ¿Esos proyectos son legales? Bueno, es dudoso. Inclusive también se da otra situación llamativa, y es que nosotros estábamos en términos generales de acuerdo con ambos proyectos. En términos generales los íbamos a votar de manera favorable. Ahora, es muy raro lo que pasó, porque insisto, habíamos presentes allí en el recinto, yo no sé cuántos, pero cerca de 80 diputados. Sin embargo, figurábamos como ausentes. Quienes no estaban en el recinto figuraban como presentes, a pesar de que no hay ningún reglamento ni norma vigente de la Cámara de Diputados que permitiera esa presencia remota. De modo que la validez de las leyes está en tela de juicio, sin la menor duda.
¿Por qué se retiraron antes de la votación? Bueno, porque estábamos ausentes, no podíamos votar. El presidente no nos permitía votar. Inclusive el presidente cometió, entre otros errores, cuando nosotros le reclamábamos para que nuestra presencia constara, él nos decía que teníamos que identificarnos en el sistema de la Cámara que permite la identificación con la huella dactilar, pero nunca habilitó el sistema. Él quería forzarnos a registrar nuestra presencia por el sistema remoto, que era el sistema que no estaba vigente en ese momento porque no había acuerdo para que estuviera vigente. De modo que esta también fue una de las dificultades que nos encontramos. No podíamos votar porque el presidente no habilitaba el sistema de identificación de los diputados. ¿Piensan apelar a la impugnación o hay alguna vía para retomar el diálogo? Bueno, posiblemente las dos cosas. Es decir, nosotros es notorio que estamos preparando una demanda para reclamar la invalidez de la sesión del martes pasado. Ahora, al mismo tiempo, no dejamos de intentar ponernos de acuerdo con el oficialismo. Ha habido conversaciones, ha habido diálogo a través de las autoridades de los tres bloques que integran Juntos por el Cambio, con las autoridades de la Cámara y con otros bloques, y siempre, por supuesto, vamos a insistir en la conveniencia de ponernos de acuerdo y de encontrar un modo de funcionamiento que sea satisfactorio y tranquilo y garantizado para todos los bloques. ¿Alguna... Si no nos da acuerdo, tendríamos que avanzar con esa demanda. Algunas voces del oficialismo dicen que la minoría no puede imponer la agenda de la mayoría. ¿Esto es el que tiene más votos gana, más o menos, o manda? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un detalle, y es que, digamos, vamos a empezar por el principio. El reglamento de la Cámara no permite que los diputados sesionen de manera remota o telemática. Eso está clarísimo en el reglamento de la Cámara. Por lo tanto, cuando mediados de marzo nos encontramos con el problema que generaba y que ocasionaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno, con el cual estuvimos de acuerdo, bueno, rápidamente nos pusimos a conversar y a discutir entre los distintos bloques cómo solucionar el problema. Bueno, después de un tiempo de conversaciones y de negociaciones, en la Comisión de Modernización, en la que me tocó participar, elaboramos un protocolo de funcionamiento del Congreso de manera remota o telemática. Protocolo que fue favorablemente dictaminado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y después aprobado por el Pleno del Cuerpo. Ese protocolo tiene una particularidad, y es que previó que iba a estar vigente por 30 días y que podía prorrogarse a condición de que la prórroga fuera dispuesta por el consenso de los bloques que tienen representación en la Cámara. Consenso, nosotros no tenemos la menor duda de que significa el acuerdo de todos los que integran el grupo. Así lo dice el diccionario de la Real Academia y así lo dicen las normas que regulan el funcionamiento de varios organismos internacionales, la OEA entre ellos, que apelan al consenso para la toma de decisiones. Como no hubo consenso para prorrogar la vigencia de ese protocolo, el martes pasado, en ocasión de la sesión, no había norma alguna que habilitara la participación remota de los diputados. Por eso nosotros, cuando el presidente convocó a una sesión, y dado que no había ninguna norma, ningún protocolo que permitiera la participación remota, decidimos asistir a la Cámara, a cumplir con nuestra tarea. El oficialismo prorrogó ese protocolo, pero sin consenso, cosa que reconoció, inclusive lo reconocieron varios diputados del oficialismo, pero particularmente la diputada Cecilia Moró, que estaba presente en el recinto. Entonces, esa prórroga no es válida, porque no fue aprobada, no fue dispuesta por consenso de los bloques de la Cámara. Y allí se suscitó la controversia que todavía dura y todavía se mantiene. Pero nosotros estamos, por supuesto, dispuestos tanto a prorrogar el protocolo como a cambiarlo, modificarlo en lo que sea necesario. Pero insistimos con la regla del consenso que está
prevista allí en el protocolo. Entonces, para resumir, las decisiones de la Cámara en términos generales, ¿es correcto? Se adoptan por mayoría. Mayoría simple, mayoría agravada, según la decisión de que se trate. Pero el protocolo para funcionar, para sesionar de manera telemática, de manera remota, muy claramente dispone que solo puede prorrogarse por consenso de los bloques, es decir, por el acuerdo de todos los bloques que integran la Cámara. Si falta el acuerdo de un bloque como el nuestro, que representa nada menos que al 45% de la Cámara, es de toda evidencia que esa prórroga es inválida, porque no hubo consenso. Es decir, hoy no pueden sesionar en forma remota. A nuestro modo de ver, no, porque no hay un protocolo vigente que lo permita. ¿Este es el prólogo de la madre de todas las disputas, es decir, de la reforma judicial? Bueno, la reforma judicial está, digamos, involucrada en esta discusión, porque todo indica que la reforma judicial es un proyecto de ley en el cual las aguas están divididas casi por mitades. Es muy parecido el número de quienes estamos en contra de la reforma de quienes están a favor. Con las sesiones remotas, bien, el sistema ha funcionado razonablemente bien, hemos tenido algunas dificultades, ha habido algunos diputados o que no pudieron conectarse o que no pudieron votar, lo cual en los proyectos que hasta ahora tratamos, que en general contaban con amplísimas mayorías o con unanimidad a la hora de aprobarlo, no era mayor problema que un diputado no pudiera conectarse, que un diputado o dos o tres no pudieran votar. Pero tratándose de un tema tan controvertido, tan difícil y en el cual los votos parecen estar casi empatados, nos preocupa mucho la posibilidad de una falla. Por eso nosotros hemos dicho que el tema de la reforma judicial merece un modo de tratamiento que nos dé garantías a todos. La verdad es que para una discusión tan reñida, no nos parece que el sistema remoto, tal como ha funcionado hasta ahora, nos dé todas las garantías necesarias. Por eso, al menos en lo que a nosotros respecta, ese tema en particular lo quisiéramos discutir de manera presencial, porque nos parece que es el que da absoluta y total garantía de que el resultado de la votación va a ser el fiel reflejo de las opiniones que tenemos cada uno de los diputados respecto a ese proyecto. ¿Qué reformas a la reforma le introducirían ustedes? No, ya tal como está planteada hoy en día la reforma, no hay modo de arreglarla ni de enmendarla. Se ha convertido en un verdadero despropósito. Al principio, cuando se hablaba de aumentar de un modo razonable, moderado, el número de tribunales con competencia penal federal, los famosos juzgados de Comodoro Pi, nosotros estábamos de acuerdo. Si hablamos de poner en vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el nuevo Código Procesal Penal, si hablamos de transferir las competencias penales que todavía no han sido transferidas a la Ciudad de Buenos Aires, estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo con la creación de algunos nuevos juzgados en el interior. De hecho, ya lo propusimos durante el gobierno de nuestra alianza. No, el proyecto aprobando la creación de una cantidad tan exorbitante, tan desmedida de organismos jurisdiccionales, una cantidad de cargos tan abultada, tan infundada, que ya a esta altura me parece que no hay modo de resolverlo. Un detalle, por ejemplo, es importante. Todos sabemos la enorme cantidad de tribunales que se crearon y de cargos judiciales que pasan ya a los 1.700. Y fíjate, Jorge, que no hubo una sola consulta al Consejo de la Magistratura, que tiene una oficina de mapa judicial, que hasta ahora siempre opinaba y dictaminaba o daba una opinión respecto de la conveniencia o no de crear nuevos tribunales sobre la base de estadísticas, sobre la base de la carga efectiva de trabajo que los tribunales existentes tienen y las necesidades que podían surgir. En este caso ni se consultó al Consejo de la Magistratura, sí se consultó a los gobernadores, se les dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren que les pongamos en su provincia
para que nos voten a favor de esta reforma. Y así salió el disparate que aprobó el Senado, con esa exorbitante creación. Se han creado cámaras federales de apelaciones en provincias que tienen un solo juzgado federal. Un verdadero disparate que no tiene... De modo que tal como está el proyecto hoy en día, yo no veo ninguna posibilidad de arreglarlo, de enmendarlo y de convertirlo en un proyecto razonable. Me parece que lo mejor sería o que el Poder Ejecutivo lo retire y convoque al diálogo y a la discusión en términos más serenos y más tranquilos, o que nosotros lo rechacemos y de ese modo lo que podría ser una decisión voluntaria del Poder Ejecutivo se convierta en una necesidad ineludible como consecuencia de ese rechazo. ¿La reforma como tal tiende un puente a la impunidad de funcionarios procesados? Es posible, sobre todo si nosotros unimos a este proyecto de reforma judicial otras decisiones del gobierno, del oficialismo, relacionadas con la justicia. Me refiero a la revisión de algunos traslados, al empate contra el Procurador General de la Nación, al pedido de juicio político al juez Irursun, al absolutamente ilegal cambio de un integrante del jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Es decir, hay otros elementos que se suman a la reforma, el retiro de la Oficina Anticorrupción o de la Unidad de Información Financiera como querellantes en algunas causas. Si unimos todo esto, la sensación que a uno le queda es que efectivamente el oficialismo, entre otras cosas, busca y persigue la impunidad para los funcionarios y exfuncionarios procesados y inclusive condenados en esos juicios. Si la reforma implica tanto gasto, también estamos en vísperas del tratamiento del presupuesto 2021. Sí, el gasto que implica la reforma es verdaderamente desmedido. Los términos en los que quedó aprobado el proyecto de ley, los cálculos más serios indican que la puesta en marcha de esa reforma insumiría no menos de 10.000 millones de pesos y después en el tiempo un gasto del orden de los 6.000, 7.000 millones de pesos por año que se agregaría al ya exiguo presupuesto con que cuenta el Poder Judicial. De modo que también desde ese punto de vista nos parece inoportuna la reforma. Sobre todo, insisto en algo que ya dije, y es que se han creado órganos jurisdiccionales sin el más mínimo justificativo referido a la carga de trabajo y a la necesidad de atender necesidades concretas que tenga hoy en día el Poder Judicial. ¿Resultó ser una ilusión eso que parecía ser el final de la fisura o de la grieta que existe en Argentina? Lamentablemente es lo que está ocurriendo en este momento. La verdad es que yo hubiera deseado que tuviéramos otro tipo de relación con el oficialismo, otro tipo de diálogo, pero está resultando un poco difícil. El oficialismo en general tiende a imponer su criterio y su voluntad sin buscar acuerdos, sin buscar fórmulas de conciliación con la oposición. Y en este momento la oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, representa la mitad de los diputados. Por ende, me parece que sería mucho más razonable, mucho más productivo que efectivamente existiera ese diálogo, ese intercambio fecundo de opiniones. ¿Notan oficialismo y oposición que están cada vez más lejos de la sociedad? Es posible y eso es preocupante. Yo no creo que lo que ocurrió el martes en la Cámara de Diputados a la sociedad le resulte provechoso, le resulte correcto. No es el modo en el que nosotros quisiéramos sesionar y quisiéramos funcionar. Pero hay veces que no tenemos más remedio. Nosotros propusimos muchas fórmulas de entendimiento para prorrogar ese protocolo de sesiones remotas
y siempre nos encontramos con una negativa cerrada del oficialismo. El oficialismo en general nos dice, bueno, acepten esto o no hay acuerdo. No es el modo de resolver las discrepancias. El modo de resolver las discrepancias es que todos acerquemos las posiciones, busquemos fórmulas de encuentro y de entendimiento, cosa que no ocurrió lamentablemente el martes. Pablo Tonelli, diputado, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, y siempre a las órdenes. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa, en instantes volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Que baja la temperatura, que hay inundaciones, que hay una persona que se ausenta de su hogar o que alguien está en apuros, todo el mundo piensa en una sola persona en Argentina. Nombre y apellido, Juan Carr. Nombre y apellido, Red Solidaria, fundador de la Red Solidaria. Un hombre inquieto si los hay. Juan Carr, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, es un gusto. Bueno, no me equivoco si digo que sos un hombre inquieto. No escuché bien, perdón. No me equivoco si digo que sos un hombre inquieto. Inquieto, absolutamente. Y te lo agradezco, sí, inquieto. Un poco creo que vos también, somos todos, cada uno a su modo. Y sí, además, este es un momento especial. Te agradezco esta comunicación, porque te escucho hace mucho tiempo, te sigo, conozco tu serenidad y tu templanza, y este es un momento para una mezcla de las dos cosas, de inquietud, de movimiento, y otro momento es también para la templanza y la serenidad. La Argentina, me anticipo, pero es muy conmovedor la actitud cívica de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. Es muy conmovedor este momento, que está cada uno haciendo lo que puede, resistiendo, esperando, y la mayoría con un comportamiento cívicamente admirable. Y por otro lado, un poco más en la solidaridad como tema, es un momento conmovedor, aunque es muy duro. Se baten récords de donantes de sangre, de donantes de plasma, de familias que hacen viandas para los que tienen que comer, de olla solidaria. Es un momento que tal vez no se refleja en el día a día porque estamos remando un momento complejo, pero la solidaridad de los argentinos, ¿no? de esta nación, de este pueblo, de esta gente, estamos en un momento único. Como en muy pocos años antes, es como una prueba de fuego y la estamos pasando dignamente. ¿Cuánto más difícil se ha hecho con la pandemia? Lo que tiene es esta mezcla te comparto algo, una idea muy personal. Yo estudié varias cosas, mi primera carrera ligada a la biología, que fue veterinaria, y fui profesor de biología y química mucho tiempo. En la década del 80, ya en la universidad se hablaba de pandemias y se estudiaban y se sabía de virus. Entonces los que estamos más grandes, que pasamos por la universidad ligada a la biología, esperábamos una pandemia algún día, porque cada tanto ocurre una o dos veces cada 100 años. Lo que no sabíamos que tiene esta pandemia, que cuando hay una inundación uno va, colabora y vuelve a casa, cuando hay un terremoto va, colabora y vuelve a casa. Lo que no sabíamos, aunque esperábamos esto,
es lo que significa que vos también podés ser afectado, que vos también podés ser víctima. Y que al mismo tiempo es evaluar si vos sos necesario o no, haciéndote el Rambo o el héroe, o si tu mejor lugar es tu casa, porque vos podés llevar el virus a los más afectados. Eso fue para mí lo más complejo y lo que es más complejo para todos los que somos inquietos. Sin duda ustedes los comunicadores tienen que estar, y se los agradezco que se expongan, las personas que por supuesto están en la medicina, que se los agradezco, las personas que se llevan los residuos diariamente, que agradezco, la gente del campo que produce los alimentos que todo un país come. Esos son, sin duda, agradecemos y tienen que estar exponiéndose y es muy admirable. Y nosotros, el mundo de la solidaridad, lo social, la verdad que la mayoría, esto es lo que pasó para nosotros, la dificultad que vos me preguntabas. Tenemos que cuidarnos mucho y tiene que ser muy necesario hacer algo fuera de casa, porque tiene que tener sentido, ¿no? Si no, si es para ser protagonista o héroe o heroína, mejor pensarlo y dejar a los expertos que estén. Pero esa es la dificultad, la inmovilidad de los que queremos estar cerca, abrazar, mirar a los ojos, pero lo demás más o menos, gracias a la tecnología y a la solidaridad de la Argentina, hoy día estamos respondiendo como ciudadanía bien. Estamos dando una buena respuesta, independientemente de la política, que es otro tema que yo respeto. Los ciudadanos estamos dando una respuesta muy digna, muy en red, y todos colaborando, la mayoría pensando en los más postergados, ¿no? Eso está pasando y eso no sé si lo puedo celebrar, pero yo un poco lo celebro. Juan, sos médico veterinario, fuiste scout durante años y lo primero que hiciste cuando cumpliste 18 años fue donar sangre. ¿Es así? Yo te contaba en otro momento que a mí me formaron los scouts, que yo agradezco. El scoutismo es una forma de vida. Ahí aprendés el servicio de la comunidad, el otro, el prójimo. Es una escuela fantástica. Estuve 9 años activamente. Después quedás para siempre, porque cuando das tu promesa, scout un día, scout para siempre. Me formaron los padres pasionistas de origen irlandés, que tenían una mirada muy social y muy espiritual, que yo agradecí en la adolescencia. Pero siempre tus formadores te decían, bueno, yo quiero ir a misionar. Bueno, esto cuando cumplas 18 años, ahora no, hay que esperar. Bueno, yo quiero cambiar el mundo. Bueno, ahora hay que esperar, porque hay que esperar cuando tengas 18 años. Bueno, ahora hay que donar sangre. Yo quiero donar sangre. Bueno, hay que esperar. Entonces, cumplí años en los 18 y me di esos gustos, ¿no? Que fue donar sangre, por supuesto, después ir a misionar. O sea, la idea era, está bien que te formaran, pero te generaba mucha ansiedad y que a los 18 nos vengamos y pudimos después seguir haciendo en la vida muchas cosas que cuando uno es más chico tiene que cuidarse y tiene que respetar los tiempos, ¿no? Pero una vida dividida entre lo personal, por supuesto, lo familiar también, y esta vocación de solidaridad que expresás desde hace tantos años. Te digo, no sé, mi vocación, creo que te decía antes, yo le debo lo que hago a mis formadores, yo no puedo negar, ¿no? Tengo un ego y una buena opinión de mí, como desgraciadamente lo trabajo, pero a mí me encantaría ser más heroico, pero yo la verdad que la mayor parte de las cosas buenas que hago o que trato de hacer o que siento o pienso, se lo debo a mis educadores, no puedo negarlo. Y la vocación un poco también. Y la vocación, yo sí tenía claro, quería tener una familia, que ahora tengo una mujer, de hace 33 años estamos casados, María, 5 hijos, ya en edad universitaria los 5, y la más grande casada con 2 nietas. Pero nosotros, un poco con María y 3 amigos, en los 90 fundamos la red y hicimos una red para gente común, para tener familia, para tener trabajo. Yo siempre tuve mi trabajo, fui docente, fui veterinario, ahora trabajo en una editorial, pero nosotros pudimos compatibilizar, ella y yo y 3 amigos fundamos la red y sabíamos que es muy importante ser ciudadano, ser profesional si se puede y cumplir con tu tarea cotidiana. Pero no tuvimos un gran conflicto. La vida familiar es muy enriquecedora y la llevamos adelante y seguimos, y la vida comunitaria y la cultura solidaria fue compatible. No tuvimos grandes conflictos, la verdad que hemos podido compatibilizar. La red solidaria ha crecido en forma proporcional al declive que ha tenido el país, lamentablemente, por supuesto. Estamos hablando de índices de pobreza, de índices de desigualdad. ¿Te sentís decepcionado?
La última pregunta es si... Si te sentís decepcionado. No, para nada, no. Te prometo que no. No. Yo creo que algunas sensaciones que tengo. A mí me parece que nosotros, los ciudadanos y la red solidaria, siempre complementamos, nunca reemplazamos, ¿no? Tuvimos desde el 83 para acá y nosotros del 90 para acá, todos los gobiernos que hubieron, nunca reemplazamos ninguna iniciativa, nunca, solamente complementamos. En ese sentido, a mí me parece que yo tengo una mirada optimista, que yo creo que del 83 para acá, la Argentina, sin duda mejoró la participación comunitaria. Eso pasó y eso es real. Posiblemente nos marcó el 82, a los que somos más grandes, con mucha violencia, y el 2001 más adelante, que nos marcó con su crisis tremenda. Pero yo creo que es posible que la realidad sigue complicada. Y la situación de las personas en situación de pobreza, desde el 83 para acá, no lo pudimos resolver, sigue pendiente. Pero yo, si querés quitarle un poco de optimismo, yo creo que del 2001 para acá, el 83 para acá, pero sobre todo el 2001 para acá, la conciencia de la gente de participar, de involucrarse, de comprometerse, ha aumentado. Eso es lo que yo rescato, ¿no? A mí me parece que hoy día, si hay una tragedia como es la muerte de un chico Cuom por desnutrición, toda la Argentina se indigna. Si alguien se queda sin empleo, sin trabajo, todos se preocupan, todos los sectores, todas las personas. Yo creo que hemos ganado en eso, que es una sensibilidad superior a la de los 60, a los 70, a los 80, a los años, ¿no? Me refiero 70, 80, me parece, y a los 90 posiblemente, que tal vez fue un poco más indiferente. Yo creo que del 2000, 2001 para acá, o de los fines de los 90, la realidad seguimos sin resolverla de millones de personas, eso es real. Pero sí hay como una nueva sensibilidad, que si un día lográramos una mesa soñada de encuentro verdadero, está como preparada la tierra para un periodo bueno que viene. Esto sí creo. Quitarle mi optimismo natural, ¿no? Te habla un optimista. Lo que no puedo decir la palabra, no decepción, ¿sí? 5 o 10 minutos por día me impacta algo de la realidad y me pega, ¿no? Me lastima y decís, pucha. Pero no, nunca. Nosotros estamos abrumados de la generosidad de la gente, estamos desbordados de la capacidad de dar de los argentinos. Y entonces lo que nos pasa es que un ratito que podés deprimirte por algo, pero cuando convocás a la comunidad aparece el estallido y la explosión solidaria, y eso es como un motor que nos hace ir para adelante con mucha alegría todo el tiempo, ¿no? Hablabas de mesa. Este gobierno convocó una mesa de lucha contra el hambre, a la que creo fuiste invitado. Nosotros desde el año 90 para acá nos invitaron a todas partes, y yo agradezco, siempre nos invitan. Nos invita al mundo privado, una multinacional de las vacunas por la situación actual, nos invita a un gobierno local, un gobierno provincial, siempre nos invitan, y yo agradezco, porque creen que podemos aportar algo. Nosotros lo que necesitaríamos ahora es una gran mesa por arriba de todas las mesas, pero la vengo soñando hace 20 años, 15 años, 10 años, que es una mesa del acuerdo, donde estamos gente que piensa bien distinto, bien diferente, de distintas religiones, de distintas miradas políticas, de ninguna religión, de ninguna política, pero falta un encuentro de 40 o 50 grandes jugadores de la Argentina para decir, amigos, en educación, en lucha contra la pobreza extrema, en seguridad, en 4 o 5 temáticas, hacemos un acuerdo sincero, cerramos filas en esto, aunque pensemos distinto. Ese acuerdo todavía, ese es el que sueño y todavía está un poco verde, ¿no? Yo participo también de esa dificultad, yo no soy la Madre Teresa, o sea, nos sentamos en una mesa, 10 argentinos, y más de media hora, 45 minutos, sin que nadie se enoje, está difícil eso, está complejo. Pero yo también participo de esa dificultad, no lo miro de afuera. Pero para mí este soñador lo que necesita es ese. Inclusive también, viste que hay mucha virulencia, ¿no? En las redes, en algunos lugares, en la sociedad, mucha no.
no hay mucha. Pero ahora los violentos ocupan un lugar. Y la mayoría de la gente que es buena y que quiere construir, le cuesta estar en los lugares donde hay cosas ásperas, porque nos faltaría esa mesa, esa foto, esa imagen verdadera, que digan el 90-95% de los argentinos queremos acordar en educación, en lucha contra el hambre, en seguridad. Estoy seguro de eso, pero todavía esa mesa con mayúscula no la hemos logrado. Es un problema de idiosincrasia, es un problema cultural, es un problema de egoísmo, de falta de colectivismo. Y me sumo nombraste 4 conceptos, los 4, adhiero a los 4. Yo lo mío es, como te decía hoy, todos tenemos un individualismo, un egoísmo, o sea, yo me la creo en algunas cosas que creo que sé y me vuelvo medio insoportable para otras opiniones. Bueno, habrá que trabajar eso. Y de fondo hay una batalla que algunos me dicen que viene de morenistas y saavedristas. Después pasamos por Rosas y Urquiza. Después pasamos por el siglo XX con sus blancos negros. Tal vez sea ese origen también. Lo que yo no puedo negar que a mí me pasa y que conozco tu sensibilidad. Yo siempre te conté, y lo voy a decir públicamente, que me impresionó mucho una charla tuya que estuviste viviendo en otro lugar y tenías una relación con alguien que estaba en situación de calle. Lo hago público, no sé si te da pudor, pero no te enojes. Para nada, para nada. Y a mí me impresionó mucho, ¿no?, esa conversación. Y ya me acuerdo, esto fue un viernes a la tarde-noche en el programa en la radio, porque yo venía de una recorrida por la situación de calle y comentaste eso y me quedé muy impresionado. Bueno, a ese hombre, que sos vos, la mayoría de los argentinos, cuando hay una situación límite, ahí hay un acuerdo total. Se pierde una señora con Alzheimer, todo el mundo se pone en movimiento. Hay una inundación, todas las personas se juntan. Ahora, la campaña del plasma, presidente de Boca y de River hacen una campaña juntos por la donación de plasma. O sea, en la necesidad aparece la Argentina soñada. Pareciera que... Ahora, yo no tengo esa fórmula mágica que sería cómo hacer que fuera de la dificultad, que fuera de la tragedia, cerremos o acordemos. No puedo negar esto, que en estos momentos que se vive, a nosotros nos pasa que en cualquier ámbito religioso, político, todos bien diferentes, en las segundas y terceras líneas están muy juntos todos. Esto no lo puedo negar. De hecho, es muy conmovedor en el tema de dadores de sangre, plasma, vacunas. El sector privado y público en salud se están encontrando. Es muy frecuente ver un presidente de la nación con el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que tienen distintas miradas posiblemente y se juntan. Es muy conmovedor el mundo de los laboratorios y la medicina, que compiten, y es noble la competencia entre empresas que se juntan y se reúnen cerca nuestro muchas veces para la salud. O sea, ahora la pregunta es, ¿por qué en la Argentina logramos esta comunión? Queda muy religioso, no sé si es comunión, reunión. ¿Por qué logramos estos acuerdos a la hora de un dolor o de una situación límite? Que nosotros lo vemos en esto, este comedor comunitario necesita la comida para el fin de semana. Vos nos das una oportunidad en un medio y todo el mundo va y lleva. Ahora, si salimos y decimos, ¿qué te parece, Jorge? ¿Por qué será que falta comida en el comedor? Ahí, cuando ya no está el dolor, cuando hay el debate más filosófico, ya aparecen 2 o 3 o 6 posiciones y se arma un debate que ni te cuento. Entonces nosotros decimos, che, muchachos, está bien, pero primero llevemos la comida al comedor. Bueno, eso pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué la política es la excepción a la regla? Estabas hablando de unión de dos polos opuestos, digamos, por la pandemia justamente, pero vemos que esa unión es efímera, porque ya estamos nuevamente hablando de una fisura política en Argentina. Sí, yo con honestidad te digo, la respuesta es no lo sé. La respuesta es no lo sé. Lo que sí, conociendo tu cultura y conociendo un medio como el de ustedes y una universidad que admiro, que es esa, la mayoría de los argentinos, desapasionadamente en un living o en una mesa que vos podés conducir, yo creo que rescatan, mirá los nombres que te propongo, rescatan buenas cosas de Mitre, Alberdi, Sarmiento, Eva, Perón, Irigoyen, Alfonsín, sigo, Justo, o sea, mirá la mirada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la política argentina
podés estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero tuvo muchas figuras y personalidades. Y cuando vos desapasionadamente le preguntás a los que saben algo de política o que les interesa, o a ciudadanos muy comunes, ¿hay algo para rescatar de Mitre? ¿Hay algo para rescatar de Perón? ¿Hay algo para rescatar de Sarmiento? Y siempre hay algo para rescatar. Ahora, ¿por qué en ese living relajado que estás invitado y que vos podés conducir, ahí, tomando un té, podemos hablar qué es lo que pasa después? Bueno, yo no lo sé, pero tampoco sé si tengo yo que saberlo, porque yo, bueno, no me dediqué a eso, a la política como tal. Posiblemente esta es una conversación política, pero me refiero a que... Pero esa a mí me llama la atención, ¿no? Otros dicen que el mundo es así, que el poder es así. Ahora, vuelvo a decirte, yo no puedo negar que cuando hay una necesidad de una escuela, por decirte, el sector privado y público nosotros lo convocamos y viene. Cuando hay una necesidad política en un lugar, por decirte un municipio, todos los concejales de distintos partidos políticos vienen. Cuando hay una necesidad en salud, pasa lo mismo. Cuando a nosotros, a una red solidaria, tal vez, como por eso seré tan optimista, nos ocurre que cuando hay una situación que amerita la reunión, la unión y el encuentro bien distinto y bien diferente, eso ocurre. Ejemplo, del 83 para acá se generó algo muy conmovedor. Nosotros ahora todos los jueves tenemos una oración interreligiosa de 15 minutos por Zoom, es abierta, que organizó primero el rabino Goldman y se sumó los musulmanes, los judíos, los católicos, los evangélicos. Esto arrancó mucho del 2001. Bueno, en el mundo religioso, yo en mi adolescencia casi no conocía gente de otras religiones en tu vida cotidiana. Y ahora es muy común lo interreligioso. Ahí hubo un encuentro cultural que yo estoy viendo en todas partes. Y hasta queda bien. Viste que queda bien, que hay un rabino, un sacerdote, un pastor, queda bien ahora. Antes era como más difícil. Bueno, ahí lo logramos. La gente que tiene cierta fe, como en mi caso, ahí lo logramos. Y es muy natural que haya encuentro de todas las religiones. Bueno, ahora habría que lograrlo en otros ámbitos, que, bueno, esa es mi esperanza, ¿no? Individualmente no hay duda de que los argentinos son digamos, bienvenidos en el mundo y que se destacan en varias actividades, pero colectivamente nos va más o menos como al seleccionado en los mundiales. Bueno, yo te diría, vuelvo a mi optimismo. Tenemos 2 campeonatos mundiales. Viste, un optimista siempre te rescata primero. Tuvimos 2 campeonatos mundiales y tuvimos 2 finales que no ganamos. No es poco, 20, 25 años. Bueno, primero dejame rescatar. Ahora, ¿que es cierto lo que decís? Sí, es cierto. Es cierto y está Messi, Diego, jugadores brillantes, por supuesto, y bueno, cuesta el equipo. No sé, no tengo respuesta. Yo solamente acá te daría la palabra a vos porque puedo hablar un montón de eso. No puedo negar que nosotros operativamente tenemos esa suerte de ver a la Argentina unida todo el tiempo. No puedo negar, o sea, cada tanto alguno se te enoja, cada tanto algunos se enojan en las redes, cada tanto alguien dice palabras fuertes que uno no está acostumbrado, son momentos complejos, pero sentido común. Bueno, otro tema ahora. En el Líbano hubo esta tremenda explosión, hay mucha comunidad libanesa en Argentina, estamos hablando con ellos, y a mí me impresiona porque te cuenta la gente de la embajada y los libaneses, todas las nacionalidades de la Argentina llamando a la embajada, saturando el celular para abrazar. O sea, ahí es cuando la Argentina pasa algo y es emocionante como somos. Ahora, capaz que si pasamos a otro tema o no hay tal momento de tensión, ahí viene esto que vos decís que es el no equipo, que bueno, qué sé yo, habrá que llamar a un coach, no, habrá que, no lo tengo claro. Hablabas de política. ¿Cómo tomás las chicanas políticas? Que a veces te encasillan en un sector, otras veces te encasillan en otro sector. Bueno, yo tengo, como estoy grande, vos sos muy joven, pero como yo estoy grande, ya hemos recibido poquitas enojos de todos los sectores. Entonces quiere decir que vamos bien. O sea, por épocas nos pasa y vamos bien. Muy difícil, ¿viste? O sea, tomar en serio nuestra buena intención, la tenemos clara, y que alguno cada tanto se enoje
yo empiezo a respetarlo. Y también yo creo mucho en la libertad, ¿no? En eso soy muy libre y creo en la libertad. Entonces, por ejemplo, tuvimos 37 catástrofes en la Argentina que participamos. Y siempre que jugás en primera un rato, que vos nos das la oportunidad de comunicar y hay una catástrofe, opinan todos y algunos no están de acuerdo. Y bueno, dice así, normalmente, si vos sos generoso, voy a ponerlo, por ejemplo, en otro país. Si yo estoy en Uruguay y hablo del hambre en Uruguay, el gobierno que gobierna se enoja y la oposición aplaude. Después cambian de gobierno y pasa lo mismo, el que antes aplaudía, ahora esto es así. Inclusive ahora están pasando cosas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud, que es complejo obviamente. Yo veo mucha televisión del extranjero porque la red va creciendo, un poco en Chile, un poco en Sudamérica, en México, en Estados Unidos poquitito, en Europa, ahora en Shanghai. Entonces, viendo la televisión, a mí me impresiona porque en este debate que hay ahora sobre la libertad, porque todos estamos de acuerdo que hay que cuidarse y al mismo tiempo hay que cuidar la economía. Todos estamos de acuerdo con eso. Es un equilibrio muy complejo entre las dos cosas. Esto lo saben todos. Pero es muy curioso ver gobiernos de distintos signos, que el que gobierna propone quedarse en casa todo lo posible y la oposición propone hacer no lo contrario, pero otra cosa. Y es muy curioso porque ahí ves lo que a mí me pasa con las temáticas sociales, ¿no? El que gobierna propone una cosa y si estás de acuerdo con el que gobierna, estás con este. Pero me acostumbré a esta ida y vuelta. Yo ahora, lo podés ver en Chile. Chile está dando una batalla dignísima. Y el gobierno, que precisamente es un gobierno bien de centro, es evidentemente un gobierno de centro, tiene la crítica de todos los sectores populares, que son la oposición. Es curioso que pasa un poco al revés que en otros países. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que exceden lo político. Entonces, nosotros hacemos algo a gran escala. Ejemplo, en un municipio hay una inundación, vamos a dar una mano. Si hacemos muchas notas de radio, de televisión y en redes sobre el mal estado de los inundados, gobierne quien gobierne, el municipio se va a enojar. Porque, bueno, así es la realidad. Y dirá que estamos con la oposición. Y si con el municipio, en cambio, hacemos una campaña, la oposición dirá, bueno, habrá que acostumbrarse. Pero con alegría, con alegría. O sea, tenemos cierta trayectoria, tenemos cierta espalda y estamos obsesionados por cambiar el mundo y la realidad es los que más sufren y eso lo sabe casi todo el mundo. ¿No? Pero es un entrenamiento a veces, y sobre todo los más jóvenes, los más chicos, cuando ven críticas o algún golpecito, se asustan un poco. Bueno, esta es la realidad. Hay que curtirse, como quien dice. Vamos a una pausa, Juan, y volvemos. Muchas gracias por esta oportunidad de nuevo. El gusto es nuestro y te agradecemos. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar.
Y seguimos con Juan Car en esta entrevista que se ha convertido en una charla casi íntima con respecto a lo que siente, a lo que ve y a su formación, por supuesto, que ha tenido y tiene tanto que ver con Argentina. Juan, hablábamos de las etiquetas, hablábamos de estas chicanas que suelen aparecer. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, pero hay algo que quiero destacar. Cuando ocurre algo, efectivamente, la gente corre y ayuda. Ahora, ¿por qué no lo hacemos antes del incendio, antes de que se declare el incendio? Mira, en eso yo te diría, yo quiero ser estricto y no quiero equivocarme, ¿no? A mí sí me parece lo siguiente. Mi sensación es esta. A mí me parece que hay muchas personas, por ejemplo, primero quiero hablar de lo público y que vos un poco... Yo soy muy agradecido a los comunicadores, ¿no? Porque la red creció a puro trabajo de ustedes y vocación de ustedes. A mí me parece que cuando aparece, ejemplo, un incendio, que es una tragedia frecuente en nuestro país, cuando aparece una inundación, cuando aparece una pandemia, una situación en salud, es muy difícil de manejar. Pero lo que no puedo negar es que tragedia a tragedia cada vez la Argentina está mejor parada. Y cada vez el mundo privado y público está tratando de hacer mejor las cosas para la próxima catástrofe. De eso soy testigo. Y que a veces hay alguien que me dice, ese laboratorio, y habla mal del laboratorio, o me dice, ese ministro, y habla mal del ministerio. Le digo, espera. En el laboratorio trabajan 2.000 personas. Y en el ministerio laburan 2.000 personas. Puede ser que vos estés enojado con la política de ese ministerio o de ese laboratorio, pero esos son 2 o 3 personas que deciden una política, pero ahí adentro hay gente que está dejando la vida y el alma para hacer algo bien, y de eso soy testigo. Esto lo digo siempre, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que cuando se enojan, una cosa es que te enojes con una marca, con un medio, con una política, pero con uno, pero ahí adentro hay gente trabajando. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no puedo negar que es curioso, pero los índices sociales de la Argentina, ejemplo, la donación de sangre mejora año a año. La donación, las personas que donan sus órganos y dejan sentado la donación, mejora año a año. Lentamente, la cantidad de muertos en las rutas baja 1 a 2 muertes por año, por día, lentamente. El autismo, que es un tema nuevo, lo va tomando muchos municipios, muchos lugares de salud, muchos lugares privados. La celiaquía, que es algo nuevo, se va trabajando. O sea, yo veo el proceso de miles de personas que en Argentina están haciendo las cosas bien lentamente, posiblemente después de cada catástrofe. Después de una catástrofe deciden las viviendas hacerlas en otro lugar. Después de un volcán deciden correr arquitectónicamente algo. Y es verdad que cuando viene la catástrofe y estamos todos enojados, ahí decís, esto es un desastre, somos un desastre, está todo mal. Pero me cuesta mucho, y vos lo sabés también, que desgraciadamente pasó esa catástrofe, pero se evitaron muchas otras porque mucha gente trabajó del ámbito público y privado, y muchos gobiernos de distinto signo, y muchas empresas privadas, pero cuando viene la debacle, los titulares la ganan, la tragedia, todo mal, un desastre, y a mí me cuesta mucho, porque si yo tengo que defender a un laboratorio o tengo que defender un municipio, ahí aparece la chicana, a este le están garpando el laboratorio, este se vendió. No, en el laboratorio laburan 2.000 personas que están tratando de tener un mejor antibiótico. Hay 2 personas que están en desacuerdo, pero ahí adentro hay gente que está dejando la vida en ese trabajo, en esa empresa. En el municipio, pará. En el municipio hay un montón de gente que honestamente permite que haya semáforo, tráfico, recolección de residuos. Esta separación, cuando viene el debate en caliente, no se puede hacer. Yo te lo puedo decir así en esta charla íntima, que te agradezco el clima, decir, hagan las críticas que quieran porque uno es libre, pero en los sistemas de la Argentina, lentamente las cosas mejoran. Ahora, viene una catástrofe y todo lo que puedo decir de las mejoras se acabó. Esto es lo que pasa, ¿no? En una explicación, en mi intento de sostener, como siempre, el optimismo, ¿no?
Juancar, bueno, la mejor vacuna contra el pesimismo, en este caso, un optimista con mucha firmeza y muy agradecido desde ya por este rato que has tenido con nosotros. Gracias, Jorge. Yo para terminar quiero volver sobre el tema que quedó medio ahí abierto y ya que me lo autorizás, yo venía de una noche de mucho frío y con las frazadas y con las cacerolas y esas cosas y venía manejando, creo que con alguna hija mía, algunos amigos, y escuchaba tu radio, tu programa. Entonces contaste, después lo contarás en otro momento para no quitar tiempo, una relación que tenías con una persona en situación de calle, y vuelvo a agradecerte porque eso tiene mucho de red solidaria, ¿no? Nosotros podemos hacer pocas cosas, pero algo podemos hacer. Tener un diálogo con alguien que está en la esquina de casa, inclusive aunque no haga frío, pero que está solo y que hace mucho que está ahí, yo te lo agradezco con toda sinceridad, y si me lo dejás hacer público porque sos un tipo humilde y no querés, pero te lo agradezco. Y eso para mí, fuera de tu profesionalismo, que yo te seguía como profesional, te lo quiero agradecer mucho porque de eso se trata la solidaridad, en el uno a uno, el mirarse a los ojos, y en la vida cotidiana. Creo que tomabas un tren, si no me queda mal, y en una estación, viste que me guardé eso para siempre. Un abrazo enorme y gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Te agradezco muchísimo, Juan. Lo redondeo así. Yo vivía en Washington, en la estación Metro Center, que queda a 2 cuadras de la Casa Blanca. Había un homeless, uno cuando viaja frecuentemente todos los días, digamos que ya conoce a alguien y todos los días le llevaba algo para comer. Y en Estados Unidos, en Washington en particular, cuando pasa el invierno, que es invierno helado y van a los shelters, es decir, a los subsuelos de los colegios y demás, refugios, bueno, esta persona ya no estaba. Lo mismo sigo haciendo con una señora que vive en la esquina de casa y con otra persona que vive cerca de casa, y mis hijos también hacen lo mismo. Así que el ejemplo en este caso viene por ahí. Juancar, fundador de la Red Solidaria. Mil gracias, un gusto. Un abrazo enorme. Y con esto, misión cumplida. Terminamos por hoy, nos reencontramos en la próxima en Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Chao.